Así que le doy la bienvenida a todos los que se están conectando para ser parte de este proceso de lectura y de estudio del Nuevo Testamento. So welcome to everyone who's just now connecting for this new process of studying and reading the New Testament. Bien, entonces vamos a ir de lleno porque tenemos poco tiempo. So we're going to get right into it because we don't have a lot of time. Hoy vamos a hacer una introducción a este proceso de lectura y de estudio del Nuevo Testamento. Today we're going to do an introduction of our study of the New Testament. Y quiero empezar compartiendo con ustedes 8 claves o 8 principios que debemos tomar en cuenta cuando leemos la Biblia. So I want to start with 8 keys or 8 tips to keep in mind when we're reading the Bible. Me he dado cuenta de que hay mucha gente que lee la Biblia en el mundo. I've realized that there's a lot of people in the world who read the Bible. Pero el hecho de que las personas lean la Biblia no quiere decir que la están leyendo bien. But the fact that people are reading the Bible, it doesn't mean that they're reading it well. O que la están leyendo de una manera eficaz. Or that they're reading it in an effective way. Entonces, aquellos que tengan su libro de notas listo, pueden empezar a tomar notas a partir de este momento. So those of you who have your notes ready, you can go ahead, or your notebook ready, you can go ahead and start taking notes. Ok, la primera clave para leer la Biblia es la siguiente, la número 1. Sorry, you can see the presenter mode. Oh, perdón. The first key to read the Bible effectively. Déjeme para compartir el correcto, es este. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, la primera clave para leer la Biblia eficazmente es la siguiente. The first key to read the Bible effectively is this. Hay que tener una claridad o tener muy claro la diferencia entre las siguientes 3 palabras. We should be clear about the difference between these words. La primera palabra es la Biblia. The first word is the Bible. La segunda palabra The es second word las Escrituras. is the scriptures. Y la tercera palabra es la palabra de Dios. And the third one is the word of God. Ok, en la iglesia pareciera que se usan de manera indistinta o se usan como lo mismo. In the Bible, sometimes they Perdón, en la iglesia. In the church, sometimes they're kind of used interchangeably. Pero es importante que entendamos la diferencia que hay entre estas 3 palabras o estas 3 frases. But it's very important that we understand the difference between these 3 words. Cuando hablamos de la Biblia, when we talk about the Bible, nos estamos refiriendo al libro que tiene papel, hojas, tinta y un montón de libros. We're talking about the book that has pages, ink, and a bunch of books inside of it. Ajá, a eso le llamamos libro. De hecho, la palabra Biblia viene del griego o del latín biblos, que significa libros. Actually, the word Bible comes from the Latin word biblios, which means book. Y la Biblia es un libro de libros. And the Bible is a book of books. Fue escrita por más de 40 autores. It was written by more than 40 authors. En un periodo de aproximadamente unos 1400 a 1600 años. In a period of around 1400 or 1600 years. Y hay algo que tiene que quedarnos muy claro con respecto a la Biblia, es lo siguiente. And there's something that we should have really clear about the Bible, and it's this. Es que la Biblia fue inspirada por Dios. That the Bible was inspired by God. No fue dictada por Dios. It was not dictated by God. O sea, en otras palabras, in other words, Dios no le estaba diciendo al oído de las personas lo que tenían que ir a escribir. God wasn't sitting there whispering in the ear of the authors what they needed to write. Tampoco estaba Dios, no estaban los hombres y mujeres que escribieron la Biblia en un trance y escribiendo sin tener control de su pensamiento. Neither were the authors sitting there in a trance, writing the words without having any consciousness of what they were doing. La forma en la que lo podemos expresar mejor es la siguiente. The way that we can express it the best is this.
Dios, a través de su Espíritu Santo, movió el corazón de los autores God, through the moving of his Holy Spirit, moved the hearts of the authors para que ellos escribieran lo que escribieron. so that they would write what they wrote. Dios los movió para que ellos lo escribieran. God moved them so that they would write what they wrote. Y aquí es en donde hay un elemento importantísimo que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos la Biblia. And here's where a really important point comes in that we need to remember while we read the Bible. Y es que cada persona, cada uno de esos autores escribió de acuerdo a su personalidad, And it's that every one of those authors wrote according to their own personality, de acuerdo a su educación, according to their own education, de acuerdo a su contexto cultural. according to their cultural context. O sea, lo que Dios los inspiró a decir So what God inspired them to say o escribir, or to write, ellos lo escribieron de acuerdo a su filtro cultural, su filtro personal, su They filtro educacional. according to their personal filter or educational and cultural filter. Ujú. Entonces, la pregunta es, en este punto, ¿es toda la Biblia fue escrita por Dios? So the question here is, was all of the Bible written by God? De hecho, escrito literalmente por Dios, solamente hay un par de secciones en la Biblia que fueron, que dicen que fueron escritas directamente por Dios. Actually, there's very few words in the Bible that they say were actually written by God. Los 10 mandamientos, por ejemplo, las tablas, lo primero que Dios lo escribió y se lo entregó a Moisés. The Ten Commandments, for example, that God wrote it on the tablets and gave it to Moses. Ujú. Sin embargo, la Biblia podemos asegurar que no fue escrita por Dios, But we know that the Bible was not written by God. fue inspirada por Dios, It was inspired by God, pero fue inspirada y fue escrita por el filtro de las personas que escribieron. but it was written through the filter of the authors that were writing it. Por lo tanto, vamos a encontrar partes de la Biblia Therefore, we'll find parts of the Bible que pareciera que tienen imprecisiones o históricas o científicas, that could appear to have que no tienen precisión. parts that are imprecise culturally or historically O científico, or scientifically, porque estaba limitado por el filtro humano. because it was limited by the human filter. Entonces, vamos a ver que un autor escribe So we're going to see that one author writes que el sol un día se detuvo, ¿verdad? Durante un día. that one day the sun stood still for one day. Pero eso no quiere decir, y todos sabemos que el sol nunca se ha movido de su lugar, siempre ha estado en el mismo lugar. So we all know that the sun has never never moved. It just stays in its same place. Ujú. Entonces, ¿qué fue eso? Un error, se equivocó Dios. What was it that, God made a mistake? No, simplemente que el autor está describiendo de acuerdo a su conocimiento. No, it's just that the author was describing according to his own knowledge. Ujú. Ok, dijimos que entonces ese con respecto a la Biblia. La Biblia es el libro. So we know that with respect to the Bible, it's a book. Contiene toda la información que Dios quiso que tuviera It contains all the information that God wanted it to contain, y que nos permite conocerlo a Él a través de los relatos que hicieron estos hombres y mujeres que la escribieron. and it allows us to know him according to what the authors related. La otra palabra es las escrituras. The other word is scriptures, Ajá. Que también la usamos en el contexto de la iglesia frecuentemente para referirnos a la Biblia. which we also use frequently in the church context to refer to the Bible. Si bien en muchas ocasiones se habla de las escrituras para describir a la Biblia por su carácter sagrado, Even though many times it's used to describe the Bible in its holy form, para referirse a la Biblia de una manera más sagrada, más respetuosa. to refer to the Bible in a more holy or respectful way. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta When we read the New Testament, however, we'll realize
que tanto Jesús como los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, that Jesus, as well as the apostles and the authors of the New Testament, hablaron de las escrituras, they talked about the scriptures, refiriéndose principalmente al Antiguo Testamento. referring mostly to the Old Testament. Que por cierto, en la época de Jesús no se llamaba Antiguo Testamento. Which in Jesus' time, it wasn't called the Old Testament. Esa frase, esa división de la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, that division in the Bible between Old and New Testament, no sucedió hasta muchísimos años después. didn't happen until many years later. Muchísimos años después. Many years later. Entonces, cuando los judíos hacían referencia a los escritos divinos o inspirados por Dios en el Antiguo Testamento, so when the authors made reference to the divine writings in the Old Testament, no lo llamaban Viejo Testamento, lo llamaban las Escrituras. they didn't call it the Old Testament, they called them the scriptures. A veces esa frase se utilizaba para describir a la Torá, Sometimes that word is used to describe the Torah, que era básicamente los escritos de Moisés, which was basically the writings of Moses, lo que Moisés escribió, what Moses wrote, o al Tanaj, T-A-N-A-J, Tanaj, or the Tanakh, T-A-N-A-H, que incluía la Torá, which included the Torah, el Nevim the Nevim, y el Ketuvim, and the Ketuvim, que básicamente eran la ley, o sea, la which were Torá, basically the law, the Torah, y los profetas y los escritos históricos. the prophets, and the historic writings. Entonces, cuando escuchamos la expresión las escrituras So when we hear the expression the scriptures en el Nuevo Testamento, in the New Testament, los hombres y mujeres no se estaban refiriendo a la Biblia porque no existía, the men and women were not referring to the Bible because it wasn't written yet, sino estaban hablando de esos libros que los judíos tenían como parte de su fe. but they were referring to those writings that the Jews had that were part of their faith. Y la última palabra que es importante que hagamos distinción And the last word that it's important that we have a distinction of es la palabra de Dios. is the word of God. Entonces, ahora, si la Biblia es el libro que contiene la información So if the Bible is the book that contains information, y las escrituras son básicamente los escritos del Antiguo Testamento, and the scriptures are basically the writings of the Old Testament, ¿qué es la palabra de Dios? what is the word of God? Porque vamos a ver en el Nuevo Testamento que constantemente se habla de la palabra de Dios. Because we're going to see in the New Testament how they constantly refer to the word of God. Y bueno, la palabra de Dios es precisamente eso, And the word of God is basically that, lo que Dios le habla al ser humano, what God speaks to humans, que en gran mayoría está contenido en la Biblia y en las Escrituras. which most of it is contained in the Bible, in the scriptures. Ahora, con respecto a la palabra de Dios, quiero pasarme entonces al segundo punto, So with respect to the word of God, I want to go to the next point. porque al final de cuentas, lo que nos interesa es escuchar la palabra de Dios. Because at the end of the day, what we really want is to hear the word of God. Hay cientos de personas que leen la Biblia en el mundo y no son transformados por eso. There are hundreds of people who read the Bible in the world and they're not transformed. Y los judíos siguen leyendo las escrituras y tampoco están siendo transformados por eso. And the Jews continue reading the scriptures and they're not transformed by it. Entonces voy a decir algo que tal vez le va a hacer parar el pelo a más de uno. Le va a parar el pelo a más de uno. So I'm going to say something that might shock some of you. Ajá. Es que la lectura de la Biblia en sí misma no necesariamente va a producir una transformación en la persona. That just reading the Bible will not necessarily cause transformation in a person. La lectura de la Biblia Bible reading, la puede hacer cualquiera anybody can do it. y no escuchar la voz de Dios a través de ella.
without listening to the voice of God through it. Ahora, aquí es donde entonces me paso al punto número 2, So here's where I go to point number 2, a la segunda clave. the second key. Y es que entonces tenemos que entender 3 aspectos de la palabra de Dios. We have to understand 3 aspects of the Word of God. Hay varias personas que lo describen de diferentes maneras, There's people who describe it in different ways, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos a tener que la palabra de Dios se manifiesta o llega a nosotros de 3 maneras. but when we talk about the Word of God, we can see it as the Word of God transforming us in 3 ways. Ajá. Llega a nosotros de 3 maneras. It comes to us in 3 different ways. La primera es la palabra escrita, The first is the written word, ajá, que es la Biblia, which is the Bible, que son las escrituras. which are the scriptures. Ujú. Dios, ¿qué hizo Dios? What did God do? Dios inspiró a hombres y mujeres, God inspired men and women. les puso imágenes en su mente, He put images in their mind. movió sus corazones a investigar sobre ciertos aspectos, He moved upon their hearts to research certain a aspects, llevar registros históricos, to keep historic records, ujú, a expresar emociones de manera escrita. to express emotions in a written way. Y eso se convirtió a través de 1600 años en la palabra escrita. And that through a process of, or throughout 1600 years, that became the written word. Ujú. Ahora piensen por un momento Now just think for a second qué difícil es para un ser humano how difficult it is for a person poner en palabras to put into words la eternidad, eternity, poner en palabras to put into words lo que Dios le está diciendo. what God is telling them. Vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, We see in the Old Testament, for example, Dios le da las medidas a Noé de un arca que tiene que construir. God gives the measurements to Noah of an ark that he needs to build. Y él lo escribe en términos que él puede entender. And he writes it down in terms that he can understand. En aquella época, las medidas eran en codos, esta distancia aquí. Ujú, And in that time, the measurements were in basically by your forearm. ujú. Pero si Dios nos hubiera dado, si Noé hubiera vivido en nuestra época, posiblemente Dios se lo hubiera dado en metros o en pies. But possibly if that had happened in modern times, the measurements would have been in either meters or feet. Entonces, algo que es muy importante es que la palabra escrita, I think it's very important is that the written word, sí, es Dios compartiendo un mensaje, yes, it's God sharing a message, pero teniendo que enfrentar la limitación humana, la limitación del autor. but having to take into account the human aspect. Ujú. De alguna manera, Dios está revelando lo eterno a través de hombres y mujeres temporales. In a way, God is revealing something eternal through mortal people. Ajá. Entonces, eso es una limitación. That's a limitation. Entonces, por eso nosotros vemos que mucha de lo que fue escrito, especialmente en el Antiguo Testamento, That's why for many of us, what we see written, especially in the Old Testament, pareciera que tiene ese carácter de analogías. it seems like it has that characteristic of analogies. Vemos diseños, We see designs. vemos tipos, We see types. vemos sombras, We see shadows. porque Dios está tratando de dar un mensaje Because God is trying to give a message que el hombre está tratando de interpretar desde su humanidad. that the person is trying to interpret from the point of their humanity. Ahora, como podemos imaginar entonces, So just as we can imagine, eso va a darnos una visión de Dios siempre limitada. that will always give us a limited vision of God. Porque Dios no puede expresarse totalmente a través de lo humano, a través de esta humanidad limitada.
Because God cannot fully express himself through this humanity. Él puede compartir información. He can share information. Entonces, él le muestra a Noé So he shows Noah un arca, an ark. le da las medidas, He gives the measurements. pero Noé no entiende But Noah doesn't understand qué es lo que significa esa arca what that ark means en el plan eterno de Dios. in the eternal plan of God. Entonces, aquí es donde necesitamos la otra dimensión de la palabra, But here's where we need the other dimension of the y word. es la palabra revelada. And it's the word revealed. Vean que la palabra escrita es lo que normalmente llamamos logos. You can see that the word written is what we normally call logos. O sea, es lo que Dios dijo It's what God said y que se escribió, and that was written. lo que alguien puede leer. What somebody can read. Ajá, cualquiera puede leer el logos, Anybody can read the logos. pero nosotros sabemos que el logos no es suficiente para transformar una vida. But we know that logos isn't enough to transform a life. Ajá. Entonces, Dios tiene que darnos una palabra revelada, So God needs to give us a word that's revealed. ¿verdad? Es lo que normalmente llamamos el rema. It's what we normally call rema. O sea, ¿qué es básicamente el rema o la palabra revelada? What is basically rema or the word revealed? Es la revelación. It's the revelation. Revelar significa quitar el velo. Reveal means to take away the veil. Es la revelación de la analogía. It's the revelation of the analogy. Entonces, Noé no entendió qué era el arca. So Noah didn't understand what the ark was. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, Dios nos da la revelación God gives us the revelation de que esa arca era Cristo. that ark was Christ. Que todas las dimensiones de esa arca son tipos, son sombras de Cristo. That all of the measurements of that ark are types and shadows of Christ. Ahora, otra forma de revelación Now, another form of revelation, que tiene que ver con nosotros, which has to do with us, es que la palabra fue escrita de una manera general para un montón de personas. is that the Bible was written in a general way for many people. Y como lo vamos a ver en unos minutos, And just as we'll see in a minute, no fue necesariamente dirigida hacia nosotros. it wasn't necessarily directed to us. Entonces, pero Dios quiere hablarnos a través de esa palabra escrita. But God wants to speak to us through that written word. Entonces, ahí es lo que todos hemos experimentado So that's where what each of us has experienced. cuando estamos leyendo en Logos When we're reading the logos, y Dios empieza a aplicar esas palabras que fueron para alguien más en el pasado. and God begins to apply those words that were written to somebody else in the past, Esas metáforas, those metaphors, esas analogías, those analogies, Dios las toma a través de su Espíritu Santo God takes them through his Holy Spirit y nos habla a través de ellas and he speaks to us through them y nos dirige a través de ellas. and he directs us through them. Ahora, hay una expresión más o una manifestación de la palabra de Dios que es importante. There's another manifestation of the word of God that's important. Y es la que un autor, uno de mis mentores llama el grafos. Now, one of my mentors refers to as graphs, Imagen. imagen. Image. Yo creo que lo escribí mal. Perdón, lo escribí mal. Sorry. Image. I thought that was in. Está mal escrito en inglés, ¿verdad? Es image. Yes. Ajá. Y es la imagen, It's the image, que fue precisamente lo que recibieron los hombres y mujeres que which was escribieron la Biblia. precisely what the men and women who wrote the Bible received. Ellos recibieron imágenes They received images, que después escribieron. which they later wrote. Y curiosamente, si usted pone atención, And curiously, if you pay attention, muchas veces Dios nos habla a través de imágenes. many times God speaks to us through images. Le voy a poner un ejemplo. I'll give you an example. Si yo le digo en este momento If I tell you in this moment, rojo, red, usted lo asocia con algo.
Ujú. You associate it with something. Pero normalmente no lo asociamos con la palabra, lo asociamos con algo de ese color. Normally, we don't associate it with the word red, but with that color. Entonces, voy a quedar aquí porque no quiero meterme en profundidad en cada uno de estas palabras. I'm going to stay here because I don't want to get too deep into each one of these words. Pero sí que quede claro este segundo principio o segunda clave para leer la Biblia efectivamente. But I do want to make sure it's clear the second part of the second key to reading the Bible effectively. Dios le habló a los hombres y mujeres que escribieron la Biblia, a mujeres que escribieron la Biblia a través de imagen, a través del grafos. God spoke to the men and women who wrote the Bible through images, through graphs. Hay muchísimos ejemplos de eso. There are many examples of that. Eso se convirtió en palabra escrita. That was transformed into written word. Pero a final de cuentas, lo que cada uno de nosotros necesita es la palabra revelada a nuestro corazón. But what each one of us need is the revealed word in our hearts. Una persona que solamente tiene logos, a person who only has logos, no comprende los diseños de Dios. Doesn't understand the designs of God. Y posiblemente and possibly no va a poder recibir grafos de Dios. Will not be able to receive graphs from Entonces, God. Para poner un ejemplo, porque sé que tal vez algunos están preguntando sobre este asunto del grafos. To give you an example, because some of us may be asking about that point of graphs. Vea, usted no sé si ha escuchado a alguien decir, es que yo estaba orando y Dios puso en mi corazón ir a hablarle a tal familiar. I don't know if you've heard someone say, you know what, I was praying and God laid it on my heart to go and pray with that family. Le aseguro que si usted le pregunta más a esa persona, I assure you that if you ask that person something more, le va a decir, se me vino el nombre a la cabeza, se me vino una imagen de la persona. They'll say their name came to mind or their image came to mind. Y esa es la voz de Dios. It's the voice of God. Esa es la palabra de Dios. It's the word of God. No es la escrita. It's not the written word. Sino que es un grafos que Dios le está permitiendo tener a la persona para dirigirlo. It's a graph or an image that God is allowing the person to have in order to lead them. Ahora, yo sé que alguno está pensando, bueno, eso del grafos es peligroso. And I know some of you are thinking, well, that can be dangerous. Porque yo conozco gente que se fuma un puro de marihuana y empiezan a tener muchos grafos e imágenes en su mente. Because I know people who smoke marijuana and then they have a ton of images in their minds. Ajá. Eso no quiere decir que Dios les está hablando. That doesn't mean that God is speaking to them. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios habla y nos habla a través de su palabra, because the way in which God speaks to us through his word, tiene que ser consistente con estas tres manifestaciones de esa palabra. It has to be consistent with these three different forms of the word of God. Un grafos que no tiene sustento en el logos es peligroso. An image or graph that doesn't have its foundation in the written word. Y un logos que no tiene revelación. And a logos, a written word that doesn't have revelation. Nos pone en la misma posición en la que estuvieron los fariseos y los escribas y todos ellos. It puts us in the same position in which the Pharisees and the scribes were in. A quienes Jesús los confrontó en varias ocasiones. Who Jesus confronted on many occasions. Y les dijo, vean, ustedes no saben que las escrituras que ustedes tanto defienden son las que hablan de mí. And he would say, don't you realize that the scriptures that you constantly defend are speaking about me? O sea, ellos conocían la Torá. So they knew that the Torah. Amaban el Tanaj. They loved the Tanakh. Habían hecho un montón de interpretaciones. They had done a bunch of interpretations. Y cuando el Mesías apareció, and when the Messiah appeared, la revelación del Mesías vino. The revelation of the Messiah came. Ellos no lo pudieron ver. And they couldn't see it. Después Pablo nos dice. Afterwards, Paul tells us. Que hay un problema porque la letra mata, pero el espíritu da vida. He says there's a problem because the letter kills, but the spirit gives life. Jesús le dijo a sus discípulos, muchachos, hay más cosas que yo tengo que enseñarles. Jesus said to his disciples, there's more things I need to teach you.
pero el Espíritu mismo se las va a ir revelando. but the Spirit Himself will be revealing it to you. Ahora, ¿cuál es el problema? What's the problem, though? Que hay gente que ha interpretado sus propios sentimientos, emociones o deseos como revelaciones de Dios. There are people who have interpreted their own feelings or emotions or desires as revelation from God. O peor aún, algunos han tenido sueños o visiones con ciertos ángeles y de ahí han salido cultos y sectas. Or even worse, some have had dreams with angels or dreams of angels and have created their own cults. Ajá. Por esa razón es que toda palabra revelada parte del logos. That's why it's so important that every revealed word comes from logos. Ok, vamos entonces a la tercera clave. So we're going to go to the third key. Ok, la Biblia, la tercera clave es que la Biblia siempre debe ser interpretada. The third one is the Bible must always be interpreted. La Biblia siempre debe ser interpretada. The Bible must always be interpreted. Vean, la Biblia no es un libro de ciencia, The Bible is not a science book, aunque nos menciona cosas científicas. even though it mentions scientific things. Tampoco es un libro de historia, It's also not a storybook. It's not a history book, aunque nos presenta historia. even though it shows us history. Ni siquiera es biografía, It's not even a biography, aunque nos cuenta la vida de varios hombres y mujeres. even though it tells us the life story of many men and women. La Biblia es el medio escrito por el cual nosotros conocemos a un Dios que se dio a conocer él mismo. ¿Otra vez? Ok, la Biblia es un libro, es la forma escrita. The Bible is the written way Ajá, por medio de la cual Dios se da a conocer. through which God makes himself known. Él nos da a conocer sus atributos, He lets us know his attributes, su personalidad, his personality, su carácter. his character. Y a través de la Biblia nos permite conocer su propósito eterno, And through the written word, he lets us know about his eternal purpose, los principios de su reino the principles of his kingdom, y el papel que nosotros tenemos en ese plan eterno. and the role that we have in that eternal plan. Entonces, la Biblia no está tratando de demostrarnos eventos científicos. So the Bible is not trying to make us aware of scientific events O tener un récord histórico, or to have a historic record, sino que el Padre quiere hablarnos a través de la Biblia escrita, but God wants to speak to us through the Bible, no solo para que sepamos la historia bíblica, not just so we know the Bible story o para que sepamos los personajes bíblicos, or so that we know the Bible characters, sino para que podamos permitir que Él nos gobierne a través de los principios que se presentan en la palabra. but so that we can allow him to govern us according to the principles that are presented in the Bible. Por lo tanto, Therefore, cuando leemos la Biblia, when we read the Bible, se requiere que haya una filtración para poderla nosotros tomar para nuestro corazón. it's necessary that we use a filter in order for it to be revealed to our heart. Tenemos que interpretarla. We have to interpret it. Entonces, hay muchos métodos de interpretación bíblica, There's many methods of interpreting the Bible. muchísimos. Many. Incluso algunos se usan todavía. Even some are still used today. Por ejemplo, hay uno que es el espiritualista, There's one that's the spiritualist, que básicamente dice que nada de la Biblia es literal, que todo es simbólico, que todo es espiritual. that basically says nothing in the Bible is literal, everything is symbolic. Otro, o que son alegorías, que son historias, cuentos. Stories and allegories. Hay otro que es el opuesto, And the other one, there's another one that's the opposite. el que toma todo como si la Biblia todo es literal y racional. No hay nada milagroso, no hay nada extraordinario. And
And in that one, they take everything as literal. And everything is rational. There's no miracles. There's nothing extraordinary. Ujú. Ahora, ¿cuál es el método de interpretación bíblica correcto? What is the correct method of biblical interpretation? No porque lo digo yo, sino porque es el que se ha usado y es el que ha demostrado que es el correcto para comprender qué fue lo que Dios quiso decir. Not because I'm saying it, but because it's the one that's been used and it reflects how God wanted it to be interpreted. Es el método gramático histórico. And it's the method, the grammatical and historical method. Ajá, si quieren escríbanlo, se llama gramático e histórico. If you want to write it down, you can write it grammatical, historical. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que cuando leemos la Biblia, That when we read the Bible, para poder interpretar el logos de manera correcta in order to interpret the logos correctly, y que podamos recibir un rema de Dios, so that we can receive a rema from God, tenemos que respetar lo que fue escrito tal y como fue escrito. we have to respect what was written in the way that it was written. O sea, hay que respetar la gramática, las reglas, We have to respect the grammar, las reglas semánticas y gramaticales. the semantic rules, and Grammar. the grammatical rules, O sea, especialmente de los idiomas en las que fue escrito. especially because of the languages in which it was written, Las figuras literarias. the literary figures. Yo no puedo interpretar igual el libro de los Salmos I can't interpret the book of Psalms the a same una, way a una de las cartas de Pablo. No se pueden interpretar igual. as one of Paul's letters. They can't be interpreted the same way. No puedo interpretar un escrito de uno de los profetas You can interpret a writing of one of the prophets de la misma manera que interpreto el Cantar de los Cantares. the same way that you interpret the Song of Solomon. Por eso usted se da cuenta de que yo frecuentemente trato de buscar qué fue lo que se dijo en el idioma original. That's why you'll notice that I frequently look to see what was it that they said in the original language. Porque para colmo, nosotros no tenemos acceso, bueno, sí tenemos acceso, pero no podemos leer ni el griego, ni el hebreo, ni el arameo. Because we can't read Hebrew, Greek, or Aramaic. Entonces, nos tenemos que conformar con una traducción. We have to make do with the translation. Entonces, quiero decirle esto. So I want to tell you this. Para una persona que habla hebreo o griego, For a person who speaks Greek or Hebrew, en nuestros días, in our days, incluso teniendo esa persona el acceso al texto original, including if that person has access to the original text, tiene que hacer el ejercicio de comprender las figuras gramaticales de la época en la que se escribió. they have to also take into account the grammatical or the literary figures of that time. Ahora imagínense el reto para nosotros que estamos a cientos de años de distancia de esa historia. So imagine the problem that we have. We are hundreds of years away from the story. Y encima de eso, lo que tenemos es una traducción. And on top of that, all we have is a translation. Entonces quiero romper algo que es muy frecuente en las iglesias y especialmente en la religión. So I want to break something that's very frequent in churches, especially in religion. Cuando alguien agarra la Biblia, esto es lo que dice la Biblia y así lo dijo Dios y así lo vamos a hacer. It is when somebody grabs the Bible and says, this is what God said, this is what it says in the Bible, and this is how we're going to do it. Bueno, primero, Dios no lo dijo en español ni en inglés. First of all, God didn't say it in Spanish or in English. Y nosotros estamos muy lejos de conocer la gramática, la literatura de esas culturas. And we're so far from understanding the grammatical and literary concepts of that time. Todos sabemos que hay palabras en español We o all know that inglés, there's words in English or Spanish. que el significado que tienen ahora es distinto al significado que tenían hace 30 años. That hold a different meaning today than it did 30 years ago. Lo mismo pasa con la Biblia. The same thing happens with the Bible. Por eso el otro elemento That's why the other element de este método correcto de interpretación es lo histórico. in
of this way of interpreting the Bible is historical. Y aquí hay que entender lo siguiente. And here you have to understand the following. Es que los que estudiamos la Biblia somos responsables de tratar de comprender cuál era el contexto histórico en el que se escribió lo que se escribió. Those of us who are studying the Bible have to understand the historic context in which it was written. Porque Dios habló en ese momento, Because God spoke in that moment, tomando en cuenta esas circunstancias históricas taking into account those historic, that historic situation del autor of the author y de las personas que lo estaban escuchando. and the people who were listening. Entonces, es incorrecto agarrar la Biblia So it's incorrect to grab the Bible y decir, aquí dice que las mujeres que no se pongan aretes y que no se pinten y que no se maquillen. To grab the Bible and say, here it says that women shouldn't put earrings in or put makeup on. Y decir, porque así dice la Biblia. Because the Bible says so. Pero ¿en dónde lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? But where does it say it? Who did it say it to? And why did they say it? Esto me lleva a la siguiente clave. This takes me to the next key. Y es que la Biblia no fue escrita para usted. And it's that the Bible was not written for you. Qué feo, ¿verdad? Que yo les venga a decir eso a estas alturas de la vida. That's ugly, right? La Biblia no fue escrita para nosotros, señores. The Bible was not written for you. En el sentido de que nosotros no somos los recipientes o los destinatarios de lo que fue escrito. In the fact that we weren't the recipients or the destination of what was written. Los autores bíblicos le escribieron a una audiencia específica. The biblical authors wrote with an audience in mind. Mateo no le escribió su evangelio a nosotros, los de aquí de Houston, o a los mexicanos. Matthew didn't write his gospel to us or in Houston or to Mexicans. Ajá, no hay una carta del apóstol Pablo a los salvadoreños, no existe. There's no letter from the apostle Paul to the Salvadorians. It doesn't exist. Entonces tenemos que comprender So we have to understand que ya que la Biblia no fue escrita para nosotros, that since the Bible wasn't written for us, que por cierto, quiero decirle lo siguiente. which, by the way, I want to say this. Los autores de la Biblia, The biblical authors, especialmente los del Nuevo Testamento, especially those of the New Testament, ni siquiera escribieron pensando de que años después iban a tomar lo que escribieron y lo iban a poner en la Biblia. Ellos no lo escribieron pensando en eso. they didn't write it thinking that years later they would grab what they wrote and put it as part of the Bible. They weren't writing it thinking about that. Pablo le escribió a los corintios Paul wrote to the Corinthians pensando que solo los corintios lo iban a recibir. thinking that only the Corinthians were going to receive it. Y bendito sea Dios que después la iglesia, And thank God that later the church entre el año 100 y el 220, in the year 100 or 250, empezaron a ver esos escritos, a ver si había inspiración de Dios. they began to see those scriptures and see if there was inspiration by God. Y entre el año 220 y 367, And between the years 220 and which one? 367, 367, empezaron a revisar y asegurarse de que esas cartas de Pablo tenían contenido espiritual. they began to review and see if those letters from Paul had inspiration, Para que entre el año 367 y 405 dijeran, sí, son inspiración y las vamos a meter en la Biblia, en el canon bíblico. between the years 377 and 67. 467 and 405, they decided, yes, we're going to put these letters as part of biblical canon. Ajá. Y ahí lo tenemos. And that's why we have it. Entendamos esto, la Biblia no fue escrita para nosotros, ellos no escribieron para nosotros. Let's remember that the Bible was not written for us. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios no sea para nosotros. That doesn't mean that the word of God is not for Lo us. pueden ver, recuerdan la diferencia entre la Biblia
There's a difference between the Bible, las escrituras the scriptures, y la palabra. and the word. Dios nos habla su palabra a través de la Biblia, God speaks his word through the Bible, a pesar de las diferencias y contextos históricos. in spite of the cultural and historic aspects. Y por eso la Biblia es un libro único, And that's why the Bible is unique, porque la Biblia because the Bible se convierte en la palabra de Dios is transformed into the word of God cuando el Espíritu toma el logos when the Spirit takes the logos y nos da una aplicación a nuestras vidas. and gives us an application to our lives. El siguiente, la siguiente clave The next key es que tenemos que leer la Biblia para descubrir, estudiar y aplicar los principios divinos o del reino, más que para copiar tradiciones o prácticas de una cultura específica, en este caso judía o romana. we must read the Bible to discover, study, and apply divine principles rather than to copy traditions or practices of a specific culture, in this case, Jewish or Roman. O sea, y ese es un gran problema y eso ha permitido que la religión se vuelva fuerte. And this is a huge problem, and it's made religion get really strong Porque tenemos esa tendencia because we have that tendency de leer la Biblia of reading the Bible para repetir culturas, to repeat culture, para repetir tradiciones, to repeat traditions, para repetir prácticas. to repeat practices. Y vean qué problema tuvo Jesús con los judíos de su época, And look how much of a problem Jesus had with the Jews of his time, para quienes la tradición who for them, the tradition tenía un valor más grande que cualquier revelación que Dios quería darles a través de Jesús. had a greater place than any revelation that God was giving through Jesus. Entonces, no leemos la Biblia para ver si me entierran o me incineran. So let's not read the Bible to figure out whether or not they should bury me or cremate me. No me leo la Biblia para ver si me puedo rapar o me dejo la barba. So let's not read the Bible to figure out if I should shave or let my beard grow, Si uso pantalones o enaguas. or if I should use pants or skirts, Si bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o solo del Espíritu Santo, o solo de Jesús. or if I'm baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, or just the Holy Spirit or Jesus. Y señores, la Biblia, el cristianismo moderno está lleno de eso. And modern Christianity is full of that. Incluso yo fui de los que promovía la danza hebrea I was one who promoted the Hebraic dance o la danza davídica. or the Davidic dance. Y perdóneme si algún día le enseñé eso. I'm sorry if I ever taught you that. Y vamos a ver el último, And we're going to see the last one. y es el siguiente por hoy. And it's the last one for today. Y es que debemos leer la Biblia, debemos tomar siempre en cuenta We should always keep in mind el principio de que la Biblia explica la Biblia. the principle that the Bible explains itself. Lo que no está explicado en un lugar va a estar explicado en otro. What is not explained in one place will be explained in another. Eso me lleva al siguiente. This takes me to the next one. Y es que entonces la Biblia, el número 7, la Biblia debe leerse con una perspectiva global. Number 7, the Bible should be read with a global perspective Y no en un modelo versicular. and not with a versicular model. Ajá. Eso que yo llamo versiculitis. It's what I call versiculitis. La Biblia hay que leerla completa. The Bible, you have to read the whole thing. Si la Biblia explica Biblia, If the Bible explains itself, ese es el principio, la clave número 6. that's the key number 7. Quiere decir que yo debo leerla toda, That means that I should read the whole thing conocer el panorama general to know the full panorama, para poder comprender las cosas específicas. to be able to understand the specific things. Partimos de la eternidad We come from eternity a lo terrenal.
to Earth. earthly things. Ujú. Yeah. ¿Cuál ha sido nuestro problema? What has been our problem? Que agarramos un versiculito, That we just take a little verse, lo sacamos de su contexto, we take it out of context. no nos da la gana ver por qué se escribió ese versículo, We don't feel like figuring out why that verse was written. por qué el autor lo usó, lo dijo de esa manera, Why did the author say it in such a a way? quién lo dijo de esa manera. Who did he say it to in that way? Y de ese versículo, And of that verse, y violando un montón de reglas de interpretación, violating a lot of interpretation rules, hacemos una teología. we make a theology. Y entonces yo le digo a la gente, And so I tell people, la Biblia dice, the Bible says, cree tú y serás salvo tú y tu casa. if you believe, you and your whole house will be saved. Sí, pero la pregunta es, ¿quién dijo eso? But the question is, who said that? ¿Cuándo dijo eso? When did he say that? ¿A quién dijo eso? To whom did he say ¿Y that? por qué lo dijo eso? And why did he say that? Teniendo eso en claro, Having that clear, entonces yo puedo decir, puedo tomar el principio para mí. I can take the principle for me. Y en esta circunstancia que es similar a esa, yo puedo tomar ese principio para mí. And in this circumstance, which is similar to that one, I can take that principle for me. Porque como la palabra de Dios no fue escrita para mí como destinatario, Because since the Bible wasn't written for me as the recipient, yo no la puedo tomar como promesa para mí I can't take it as a promise for me de manera arbitraria. in an arbitrary way. Ahora, hay uno que es el que vamos a ver la próxima semana There's one that we're going to see next week. y es el que usted debe de leer la Biblia desde una ubicación histórica en la que nos encontramos ahora, que es el Nuevo Pacto. And that is that you must read the Bible from the historical location in which you are now, which is the new covenant. En la que estamos ahora. And that's the one we're in now. Pero eso nos quedará para la próxima semana. But that will have to wait until next week. Así que muchas gracias por haber sacado este ratito. So thank you very much, Aranza. Gracias, familia. Nos vemos la próxima semana. Thank you, family. We'll see you next week. Que Dios los bendiga. God bless you.